centro el tema de Francisco como pone en el centro de la historia de la Iglesia, en el centro de la historia de la sociedad del medioevo, de ese bajo medioevo, pone en el centro el tema de lo fraterno, el tema de los hermanos, ¿no? Entonces, yo tenía ganas, o tengo ganas, ese es mi deseo y mi intención, el comenzar estos encuentros, el comenzar hoy, es lo que hablamos también con los hermanos sacerdotes, el poder empezar la reflexión desde ese lugar, desde lo fraterno, desde la vida fraterna, desde el tema de la fraternidad, ¿no? No desde lo social, no desde lo político, como podríamos pensar, no sé, desde el siglo XIX, sino desde esta novedad que Francisco trae a su iglesia y a la sociedad en el siglo XIII, ¿no? En el 1200. Esa es un poco mi intención. Yo el otro día, en otro encuentro que tuve, que también me tocó abrir los encuentros, yo decía que nos toca así, me toca así como presentar el índice, y a la vez encantar de tal manera como para poder atraparlos y que ya no puedan dejar de leer o de encontrarnos miércoles tras miércoles. Es como que yo tendría que encantarlos de tal manera, hipnotizarlos de tal manera que miércoles tras miércoles no puedan hacer otra cosa más que conectarse al Zoom para compartir como fraternidad, como comunidad, este momento. No pretendo lograrlo porque para eso tendría que tener una genialidad que no tengo, pero bueno, pensemos en darle siempre otra oportunidad, ¿no? Si esta no nos gustó mucho, bueno, denle la oportunidad al que sigue, que seguro que va a ser mejor. Así que, dicho todo esto, paso a comenzar con el tema. Y me parecía, lo primero es empezar desde Francisco a hacer un poquito de historia. Decimos que es novedoso y que Francisco incorpora o regala el don de la fraternidad a toda a la iglesia y también a la sociedad del momento, pero tendrían, para ser justos, diríamos que lo novedoso de Francisco no es precisamente eso, porque ya había muchos movimientos eclesiales y sociales donde la fraternidad, el núcleo fraterno del ser hermanos, ya se venía experimentando. La comunidad, vivir en comunidad, se experimentaba. Todos, lamentablemente todos, con el calificativo, pasados los años o en ese mismo momento, todos movimientos heréticos, ¿no? De equivocación por lo menos, en donde se ponía el acento o principalmente donde se ponía la obediencia. La gran novedad de Francisco es que quiere lo mismo que los heréticos, podríamos decir, de los hermanos heréticos, pero lo quiere en el ámbito de la iglesia, ¿no? Y Francisco gritará a tanto quiera escucharlo y pondrá por escrito para el que no lo escucha y que en algún momento lo escuche, que la sujeción al Papa, a sus sucesores, es más, la sujeción a los hermanos sacerdotes tiene que estar sobre toda opinión o sobre toda búsqueda. Entonces, la novedad de Francisco es precisamente eso, que quiere esta novedad de vida fraterna, de vida comunitaria, donde se comparte todo, pero eso lo quiere sujeto a la obediencia de la Iglesia, sujeto a la obediencia del Papa. Y no quiere hacer nada que esté alejado de esa obediencia. Esa podríamos decir que en el marco de la vida fraterna es la gran novedad de Francisco y es lo que logra Francisco y que persiste a lo largo de los siglos, ¿no? Que podemos todo, pero nunca separado de la obediencia a la Iglesia. Francisco, en su regla, en la regla que escribe y que
por haber conseguido una aprobación de su forma de vida en el 1209, logra que que es una aprobación de la regla de forma verbal del Papa, agarrado de eso, cuando ya en el 1221 logra ponerla por escrito, por pedido también del Sumo Pontífice, cuando logra, por pedido de Inocencio III, ponerla por escrito, por esa primera aprobación verbal del Papa Honorio, logra que le aprueben su regla y forma de vida, cosa que ya desde 1215, después del Concilio de Letrán, eso ya no era posible, ¿no? Las reglas eran estas y todas las formas de vida que hubiera en la Iglesia se tenían que, sumir a esas formas de vida de las que ya estaban escritas, la de San Agustín, la de San Benito y varias más. Entonces Francisco, él escribe una forma de vida novedosa. Y en esa forma de vida, en el primer capítulo, en el capítulo 1, habla que la regla y vida de los hermanos menores es esta: observar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo en obediencia, sin nada propio en castidad. Lo que quiero subrayar ahí es que el nombre que él desea para nuestra orden, para esta forma de vida, es hermanos menores. De hecho, así es el nombre oficial. Si ustedes ven ahí en mi nombre, dice Fray Claudio Equiza, OFM, Orden Frailes Menores. Si se encuentran con los hermanos conventuales, sea Orden Frailes Menores Conventuales, o los hermanos capuchinos, Orden Frailes Menores Capuchinos. Nosotros nos tocó el más cortito. Entonces, desde el corazón de Francisco, desde su forma de vida, de su regla escrita, que no es lo primero que escribe, no es lo primero que piensa, sino que es lo que, madurando desde toda su experiencia, logra ponerla por escrito. La forma de vida es vivir el Evangelio, pero como hermanos menores. Y haciendo un paralelo, Francisco, cuando se imagina la fraternidad, esto de ser hermanos, a diferencia de otras corrientes espirituales, donde la imaginación de esa vida o esa ilusión de vida o sueño de vida fraterna o vida comunitaria es la de los primeros cristianos, ¿no? Podríamos decir, hacer gesto las primeras comunidades, las comunidades de Hechos de los Apóstoles. En cambio, Francisco no. Francisco lo que quiere cuando proyecta, cuando imagina, cuando sueña con reproducir esta vida fraterna o esta manera de relacionarse fraternamente, lo hace pensando en los discípulos y Jesús, esa pequeña comunidad, esa pequeña fraternidad, ¿no? Los primeros discípulos de Jesús. Eso es lo que sueña Francisco, ¿no? Para soñar hay que soñar en grande, no hay que andar soñando en cosas pequeñitas. Entonces Francisco nos regala, podríamos decir, a la Iglesia y a la sociedad esa pasión por descubrir al otro, no como alguien a quien dominar, o alguien de quien aprovecharse, o alguien a quien, hacer de él alguien, digamos, que en la relación pueda llenar mis expectativas o mis necesidades, sino por el contrario, a quien servir, ¿no? Entonces Francisco, cuando habla en otros textos, podríamos decir, en la misma regla hacia los capítulos 10, por ahí, cuando habla en la forma de servir, el modelo de servir, dice: no se llamen padres, no se llamen abad, no se llamen priores, no sean padres, no sean priores, no sean primeros, no sean superiores, no estén sobre, sino que el nombre que él
elige es el de guardián, ¿no? Nuestras comunidades están presididas por el guardián. Y el guardián está en el sentido de que es el que guarda a sus hermanos, ¿no? El que guarda, no es ni el padre, ni el que está sobre, ni el que es el primero, sino es el que guarda. Y ese guardar, Francisco dirá, en esta misma relación de vida fraterna, ese guardar será como la madre cuida a su hijo, así ustedes deben cuidarse unos a otros, ¿no? Como la madre cuida a su hijo. O sea, el que guarda, el guardián, debe generar la confianza y la seguridad para aquellos que están a su cargo o aquellos que están bajo su guarda, generar las condiciones necesarias como una madre cuida, nutre y guarda a sus hijos, ¿no? Esa es el empeño o lo que piensa Francisco para la relación de esa fraternidad, de esa comunidad. Y después hablará en otro texto, cuando hablan como para pensar otras maneras de vivir esta fraternidad, hablará en la regla de los eremitorios, estos lugares pensados para rezar y para contemplar y demás, como el lugar máximo de relación espiritual con Dios, dirá que en esos eremitorios todos están llamados, ¿no?, a tener la posibilidad de la contemplación. Pero para mediar esa contemplación y en esto de no tener nada, es necesario que en un tiempo algunos sirvan a aquellos que contemplan y en otro tiempo estos que contemplan sirvan a estos que mientras estaban ellos en la contemplación los servían. Pero para la imagen que usa para poder expresar este concepto, Francisco hablará de hagan como Marta y María, ¿no? En un tiempo algunos son Marta y otros son María, y al tiempo cambian, el que fue María empieza a ser Marta para que Marta se dedique a la contemplación, ¿no? Como una nueva manera de pensar esta dinámica de vida fraterna. Cuando Francisco, antes de morir, uno de sus últimos textos que escribe, casi el último, podríamos decir, es el testamento de vida. Su testamento, el testamento espiritual de Francisco, que en los primeros siglos en el 1200, hacia el final del 1200, 1300, 1400, hasta el 1500 prácticamente, con principios del 1500, fue un texto que fue, podríamos decir, más que todo hasta el 1400, un texto que dividió fuertemente a los hermanos. Y la intervención de la Iglesia a través del Papa León X en el 1500 dirime de una manera bastante violenta, podríamos decir, la situación de división de la orden. Pero el texto divide porque un grupo de hermanos, digamos, pretenden ser los que se llaman los celantes, que celan el espíritu de Francisco y se inspiran en ese celo a través del texto del testamento. Y otros hermanos que siguen a Francisco, pero que se inspiran más desde la regla, empiezan a dividirse entre aquellos que tienen como texto inspirador el testamento y aquellos que tienen como texto inspirador solo la regla. Los que tienen como texto el testamento dicen que la regla solamente se puede leer a la luz del testamento y los demás dicen que el testamento es un texto más de los que Francisco había escrito. Entonces, en este testamento, Francisco va haciendo como podríamos decir, un recuento de su experiencia de vida, de su experiencia de llamado, de su experiencia vocacional. Y lo interesante es que hace un texto donde habla de la experiencia que tiene de llamado a través del hermano necesitado, a través de los leprosos,
Después hace una segunda parte que habla sobre la experiencia sacramental, sobre la experiencia y la sujeción de lo que yo decía de los sacerdotes, ¿no? Dice, después de esto el Señor me dio y me sigue dando, habla después de esto, digo, porque en el texto dice, después de la experiencia con los leprosos, aquello que me resultaba amargo, después de haber sido conducido por el Señor en medio de ellos, lo amargo se me tornó en dulzura, dice Francisco. Después de eso el Señor me dio y me sigue dando una fe tan grande en los sacerdotes que viven según la norma de la Santa Iglesia Romana por su ordenación, que si me viese perseguido, quiero recurrir a ellos. Y si tuviera tanta sabiduría como la que tuvo Salomón y me encontrase con algunos pobrecillos sacerdotes en este siglo, en las parroquias en las que habitan, no quiero predicar al margen de su voluntad. Y a estos sacerdotes y a todos los otros quiero temer, amar, honrar como a señores míos. Y no quiero advertir pecados en ellos, porque miro en ellos al Hijo de Dios y son mis señores. Y lo hago por este motivo, porque en este siglo nada veo corporalmente del mismo Altísimo Hijo de Dios, sino su santísimo cuerpo y su santísima sangre, que ellos reciben y solo ellos administran a otros. Y bueno, y sigue el texto. Después de eso, recién después de eso, dice, y después que el Señor me dio hermanos, después de toda esta experiencia, de la experiencia de ser conducido en los leprosos, de reconocer la sujeción a aquellos que le muestran lo visible en la tierra del Señor, dice, reconoce y dice, el Señor me dio hermanos. Después que el Señor me dio hermanos, nadie me mostraba qué debía hacer, sino que el Altísimo mismo me revela a través de ellos, ¿no?, la forma de vida del Santo Evangelio. Y yo lo hice escribir en pocas palabras y sencillamente, y el señor Papa me lo confirmó. O sea, lo que quiero decir esto es que en la experiencia vocacional de Francisco, ¿no?, y en la profunda, en esta que escribe ya como sus últimos pensamientos, ¿no?, el don de ser hermanos, el don de la fraternidad, está íntimamente unido a la experiencia profunda de Dios, a la experiencia profunda de Dios, reconocida en el hermano, en el leproso, en el descarte, en el descartado, en el que está afuera, como también en aquel que, pequeño, insignificante, pecador, lo que sea, me muestra lo único visible que tengo en este mundo del Señor, además del hermano, como signo también de evangelio y de buena noticia. A esto que nos va mostrando Francisco, la experiencia de Francisco a través también de sus escritos, de un texto que tantas veces hemos escuchado o hemos escuchado en alguna canción recreada la letra y demás, esta búsqueda de Francisco, ¿no?, constante de descubrir en todas las criaturas el signo de la fraternidad. Y entonces el texto este que nosotros los frailes llamamos, que está en la espiritualidad franciscana, el Cántico de las Criaturas, donde Francisco va haciendo una alabanza de cada una de las criaturas, ¿no?, del sol, la luna, las estrellas, la madre, la tierra, el fuego, el viento, el aire, el agua, y como una de las estrofas finales, que el perdón, la misericordia, y uno de los textos finales que agrega, una de las estrofas, finales que agrega a este texto, será la experiencia de la hermana muerte. Francisco, encontrándose con el médico, que le traen un médico para revisarlo, el médico está sumamente admirado porque todo, en el deterioro físico que ve en Francisco, todo indicaría que ya tendría que estar muerto, que es un milagro que esté vivo. Así todo, Francisco, con los ojos cauterizados porque tenía llagas y le habían quemado las llagas que tenían los ojos, con las llagas en sus manos, en sus pies y en el costado, con hidropesía,
con un montón de males, Francisco escribe el Cántico de las Criaturas. Y después que se lo visita este médico, y el médico, él le pide al médico que le diga cuánto le queda. Y el médico dice, con la gracia de Dios va a seguir adelante, hermano. Entonces él lo mira y le dice, no sea condescendiente conmigo, dígame cuánto me queda. Entonces el médico, en ese texto que hay, le dice que le queda, no sé, 1 mes, 2 meses, una cosa así. Y entonces, inspirado frente a la llegada ya de la muerte, Francisco escribe esta estrofa agregada al Cántico de las Criaturas, que es la estrofa que llama a la muerte también hermano. O sea, no queda en la experiencia humana, ¿no? ni de relación con la naturaleza, ni de relación con los hermanos, ni la experiencia profunda, la última de las experiencias más fuertes del hombre, que es la de la muerte, no queda nada librado a esta dinámica del ser hermanos, la dinámica de la fraternidad. No queda nada fuera en Francisco. Francisco se despoja, y yo digo, a mí me gusta decir que Francisco era un piola bárbaro, porque su deseo de despojo, su deseo de pobreza extrema, su deseo de dejarlo todo, en realidad era porque lo quería todo, ¿no? Dejaba todo porque entiende que es la única forma y dinámica de poder recibirlo todo, ¿no? En este recibir todo con mayúscula, que no tiene que ver con la saciedad de nuestras necesidades vitales, que no tiene que ver con las necesidades de nuestras fraternas o personales, sino que tiene que ver con este recibirlo todo mucho más profundo, que sí también tengo que despojarme muchas veces de aquello que me ata, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de la necesidad de ir por el mundo con un equipaje livianos de equipaje? Porque cuando sentimos que estamos atados mucho a cosas materiales o incluso también a afectos, también sentimos profundamente la parálisis, ¿no? O sea, lo que me garantiza una vida fraterna, la vida fraterna, es precisamente el dinamismo. Lo que me garantiza el descubrirme hermanos o en esta dinámica de la fraternidad es que esta dinámica me hace ágil, me hace el movimiento, ¿no? El que se descubre hermano del otro, desactiva la posibilidad del reclamo, profundamente hermano. ¿Cuántos hermanos hay que en sus relaciones el reclamo es el pan de cada día o la manera de relacionarse o de encontrarse? Pero cuando se descubre uno profundamente hermano y que ese lazo no se rompe por nada, no hay egoísmo, no hay bronca, no hay nada que lo pueda romper, no hay lugar para el reclamo, no hay lugar para el odio, no hay lugar para la agachada de la carta en la manga, ¿no? Francisco en eso sale también a nuestro encuentro. Una de sus cartas, que al menos para mí y en mi ordenación sacerdotal la usé como uno de los textos en la liturgia de la palabra, que es lo que la llamamos nosotros la carta a un ministro. En ese texto Francisco habla profundamente del corazón de su mensaje, que es el mensaje de la misericordia, del mirar al otro de una manera que el otro no se sienta juzgado, que el otro no se sienta encajonado, que no se sienta que está puesto de tal manera juzgado o prejuzgado que no haya posibilidad de transformación o de cambio. Entonces Francisco dice en esa carta, ¿no? Habla, entre otras cosas, para Francisco el eremitorio era sumamente importante, era como lo máximo. De hecho, sus últimos momentos de su vida los vive eremíticamente, ¿no? En soledad, en oración, en contemplación. Y dice Francisco en esa carta, porque se ve que un hermano, un ministro, un provincial, algo así, le va con la queja de que no sabe qué hacer con un hermano. Mirá, yo ya no sé qué hacer con Claudio, no me obedece, se equivoca una y otra vez, ya no sé qué hacer, no sé qué hacer con él. Entonces Francisco le dice, ¿no? Mira, lo que te voy a decir te tiene que valer más
que vivir en un eremitorio y más que me digas que me amás y todo. Tiene que servirte para mucho más, tiene que significarte mucho más que eso, ¿no? Y le dice que tantas veces este hermano acuda a vos, ¿no? Tantas veces acuda, tantas veces debes observar en él y darle a él la misericordia, si la quiere. Ofrecésela y dásela si la quiere. Si no la quiere, insistile que la quiera. Y si así todo se va sin quererla, que sepa, después de haber observado tus ojos, que sepa que cuando la quiera la va a poder obtener. Y le dice, y escribí y decíselo a tus hermanos que así estás dispuesto a vivir y a actuar, ¿no? Entonces, en la vida fraterna, cuando descubro al otro como hermano, no hay lugar para el reclamo, hay lugar para la misericordia, no hay lugar para la indiferencia. Y estoy diciendo todo esto inspirado también desde la lectura, desde la introducción y el primer capítulo de la Fratelli Tutti, ¿no? Porque Francisco, el de Roma, no el de Asís, hace, digamos, en los primeros 2 números, encuadra, además de citar a la Laudato Si, encuadra esta encíclica precisamente en el don, en este corazón de la fraternidad de Francisco, en este corazón del mensaje fraterno de Francisco. Francisco de Roma conoce fuertemente, profundamente este mensaje de Francisco. Y no solo eso, sino que en esta fraternidad amplia, en esta fraternidad de las criaturas, de la totalidad, de todos hermanos todos, donde nadie queda afuera, con lenguaje inclusivo y sin lenguaje inclusivo, todos, sin ningún lugar, sin que nadie quede afuera. En ese lugar también está aquel que en el 1219, para ser más exacto, el encuentro de Francisco con un otro, pero tan otro que en la dinámica de la Iglesia y en la dinámica social de ese momento estaba puesta toda la artillería, ¿no? Toda la cruzada, la última cruzada, si no me equivoco, la penúltima, puesta contra los musulmanes, y en este caso en Egipto, en Damieta, ¿no? Y Francisco, superando su límite, superando el límite económico, superando el límite de la violencia, superando el límite de la guerra y demás, cruza las líneas tanto de los cruzados como de los musulmanes, y está ese encuentro en abril del 1219 que bueno, acabamos de cumplir 800 años el año pasado, que es la visita al sultán, lo leo porque nunca le pego, Malik el-Kamil de Egipto, en Egipto, ¿no? Un encuentro donde Francisco no tiene intenciones de transformarlo. Francisco no tiene intención de que el sultán se vuelva cristiano. Francisco tiene intención de anunciarle la alegría del Evangelio, de la buena noticia, de anunciarle lo que esa buena noticia ha hecho en él, lo que ha hecho en sus hermanos, anunciarle la buena noticia esa, de ser hermanos, ¿no? Y precisamente descubre una persona tan extraña, el sultán, descubre una persona tan despojada, una persona tan frágil, una persona tan débil, ¿no? Y una persona que en su lenguaje no tiene para ningún atisbo de violencia ni de imposición, que la respuesta del sultán tiene el mismo tenor, la misma sintonía de la palabra de Francisco. Podríamos decir que el don de la fraternidad, además de desactivar todo reclamo, también desactiva todo lugar de violencia, todo lugar de indiferencia, ¿no? También la indiferencia como lugar o lenguaje de la violencia o lenguaje del reclamo, ¿no? Para Francisco de Roma, para Francisco de Asís, la fraternidad desactiva todo lenguaje de
indiferencia, de comodidad, ¿no? El descubrirme, hermanos de todos, me pone en una tensión tan fuerte que ni refugiado en la comodidad de lo virtual, ni refugiado en la comodidad o en el cuidado de mi salud, ni refugiado en las leyes que me impiden salir, ni refugiado en una disputa económica, ni refugiado en la edad, ni en la edad de la producción, ni en la edad de la ancianidad. Ninguno de esos lugares me hace que el otro se me vuelva indiferente. Y dirá en la carta, ya dirá en la encíclica, dirá el Papa Francisco, que salgamos de esta pandemia donde desaparezcan los ellos, los otros, dice en realidad, desaparezcan los otros y queden los nosotros, ¿no? Porque si de este lugar donde estamos no salimos transformados, diferentes, distintos, entonces las consecuencias de lo que venga, de lo que va a venir, va a ser mucho más terrible y complicado que la misma pandemia en sí. Puede ser que la pandemia nos muerda nuestros pulmones, nos muerda nuestra vida porque nos mata, puede ser que nos muerda nuestra libertad, puede ser que nos muerda tantas cosas, la forma de poder enterrar a nuestros muertos, nos muerda que no haya respiradores para todos, puede ser todo eso. Pero si no salimos descubriéndonos que somos nosotros, que no podemos solos, que necesitamos del otro, lo que venga va a ser peor que todos estos mordiscones que intenta la pandemia hacernos, ¿no? Va a ser peor que toda muerte, va a ser peor que toda enfermedad que podamos tener. Y para terminar, ya como final, hace un tiempo atrás, a ver si lo encuentro, yo en un encuentro que tuve, usé un texto de Gabriela Mistral, que a mí me parece que es muy, muy decidor, que se llama Saber Perder. A ver si lo encuentro. Lo tenía, pero se me escapó. Deme un segundo. Aprender a perder, así es el texto exacto. Aprender a perder. Y quiero terminar con ese texto porque me parece que nos ilumina en este tiempo donde solamente queremos ganar. Y el don de la fraternidad solamente lo podemos, y podemos entender esta encíclica en esta gran verdad, ¿no? Si no aprendemos a perder, como dice Gabriela Mistral y como haciendo alusión a lo que habla Francisco en un texto de las florecillas de la perfecta alegría, si no nos animamos y no aprendemos a perder, es muy posible que no salgamos mejor de lo que somos. Creo que el don de la fraternidad me hace más humano, ¿no? Me lanza a una humanidad mucho más integral, mucho más, armoniosa, ¿no? Con una armonía donde de verdad el otro no me es indiferente. Y dice Gabriela Mistral: tú que alcanzaste la alegría curable, Francisco, enséñala. Mi alma se parece al olivo, que entero está alegre y brillante, y cuando un vientecillo le vuelca las hojas, se queda con color de ceniza. Aprende a perder, dice Francisco. Enséñame la fácil alegría que baja solo con mirar el cielo abierto, la alegría que nada cuesta porque va pasando en el viento,
alegría de ver amanecer mirando cómo crece la rosa de la mañana en unos instantes de silencio sobre la colina, mirando cómo la crudeza del mediodía va suavizándose hasta tener las violetas tan tiernas de la tarde, y cómo las noches se van espesando en una felpa profunda hasta ser densa, densa. Eso no es todo. Aprende a perder, dice Francisco. Enséñame, repito, cómo embriagada la ingenua alegría, la que viene a sentir el agua correr entre los dedos, con las manos sumidas en el arroyo, la que revienta en una brisa fresca porque se posa en nuestros pies una mariposa tan pintada que alucina. No basta. Aprende a perder, dice Francisco. Enséñame, continuó todavía, aquella durable alegría que viene de que no nos canse la belleza grande y que no nos conmueva la pequeña. Yo quiero que el rostro que amo no me fatigue, que el libro que leo no se me haga costumbre, y hazme hallar hermosura en los menudos objetos que me ordenan, la taza clara como un lirio donde bebo mi leche, esa maceta de hojitas tiernas que crece junto con mi día, esa lámpara tan viva que me alumbra. No basta tampoco eso. Aprende a perder, dice Francisco. Y sigue diciéndome, aprende a perder tu lecho blando sin que te duela el costado sobre el tosco jergón. Aprende a perder la sombra humanizada de tu corredor y que no te duela salir a la noche desnuda. Aprende a perder los rostros que te rodean amantes y por los cuales vendrán a llamar la muerte, para deshacer las líneas en las que se hacía visible su ternura. Aprende a perder todas las suavidades de la vida y hasta la de Dios, cuyo servicio se te volverá de repente áspero como las limas. Aprende a perder tu propia sangre y consciente con alegría que se haga pus en tus llagas, a perder tu sano aliento y el latido junto de tu corazón, que se te va a retardar y enloquecer, y el color quemado de tus cabellos, cuando baje la ceniza innumerable de la muerte. Y cuando ya sepas perder, habrás conseguido la durable alegría, y entonces no mudará el color de tu alma como el follaje del olivo que voltea el viento. Ay, pobrecillo, todavía no sé perder. Me parece que me roban en cada despojo y se levanta mi brazo lleno de ira para recuperar. No sé perder, no sé perder. Muchas gracias. Eso es lo que tenía para compartir. Muchas gracias. Muy hermoso. Gracias, padre. Muy hermoso. Gracias, muy Muchas bueno. gracias. Gracias, realmente interpelante es todo, ¿no? Te interpela. Sean benévolos, por favor. Bueno, yo no sé si puedo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, a mí me gustó esa expresión de a veces somos Marta y María de un modo y Marta y María María y Marta de otro, ¿no? Es como saber recibirnos, escucharnos, esperarnos, acompañarnos. Y vos decías algo de Francisco, que es que la fraternidad desactiva el lenguaje de la violencia y el individualismo. Me quedo sin refugios porque nadie se me vuelve indiferente. Y a mí me parece que esa es como una clave, porque nosotros a veces buscamos en los modos las cosas,
pero en realidad la marca, y creo que desde ahí también lo toma el Papa, es eso, ¿no? Ser fraternos, es decir, vivir como un todo, sabernos que somos parte de la comunidad. Y por eso esa expresión que vos marcabas de Francisco ya en la encíclica, ¿no? Desaparecen los otros y queda el nosotros. Así que bueno, en eso te agradezco por poner el acento y bueno, desde la espiritualidad franciscana, hacernos notar más fuertemente algo que, como hace el análisis el Papa, a veces por nuestro excesivo individualismo no tomamos en cuenta que somos hermanos y hermanas todos. Gracias. Gracias, Marco, muchas gracias. Sí, creo que hay que animarse a la aventura no sé, a mí me parece que siempre es una aventura el descubrir al otro y desactivar mis defensas y sentirme a la intemperie, ¿no? O sea, encontrarme con el otro es eso, sentirme a la intemperie, ¿no? Creo que cuando me encuentro con los hermanos con los que vivo, en este momento somos 6, uno que está de una fraternidad que vino por cuestiones médicas aquí a Salta y ha quedado, lo agarró la cuarentena y sigue y va a seguir estando por un tiempo más. Somos 6 hermanos y es todo un desafío cotidiano, el encuentro, las quejas, porque somos de distintas edades y me parece que lo importante es que no sé, en lo que vos decías, Marcos, me surgía el pensar esto de que, no sé, como que la dinámica fraterna lo que hace es que no haya como cosas que son de una manera y no van a cambiar nunca, ¿no? Me da la posibilidad, el dinamismo que me da la posibilidad de que, bueno, hoy tal vez, no sé, me parece que es la experiencia de tener hermanos. Todos los que tenemos hermanos sabemos que hoy, la contradicción de hoy no tiene tanto peso como para que sea para toda la vida, para siempre. La contradicción de hoy, es de este momento. Y después va a volver a contradecirse con otra cosa, pero que en lugar de ser últimas palabras, en la vida fraterna, en lugar de ser últimas palabras, están siempre rodeados de penúltimas palabras, ¿no? Siempre hay otra más, siempre hay otra más, siempre hay otra más. Y me parece que eso es para hacer fiesta, donde yo me siento llamado de tratar al otro así, y también siento que se me trata de esa misma manera, ¿no? José, María y José y Jesús. ¿Tengo audio? Sí. Ah, perdón, no sabía. No, yo cuando le escuchaba al hermano... No tiene imagen. Sí, porque mi imagen, mirá, vea, está al revés, por eso es que está invertido. Es una máquina vieja. Hay que dar vuelta a la máquina entonces. Sí. Dale, José. Cuando uno le escucha al padre Claudio, uno tiene el impulso, como decía otra persona, el impulso de salir corriendo y abrazar a todos los hermanos, abrazar a la naturaleza, abrazar al hermano Sol, a la hermana Luna, etcétera. Pero uno dice entonces lo medular de los franciscanos, el estilo de vida, cómo hoy es posible que se pueda expresar. ¿De qué manera el franciscano, digo para que nos ilumine a nosotros en este camino, porque los más indicados son los franciscanos para decirnos cómo vivir el Fratelli Tutti? Chao. Me estás dando una autoridad que me pone en el abismo, y sufro de vértigo. No, mirá, yo lo que creo es que una de las certezas que tengo, y que bueno, no es novedosa, es de que
el espíritu de Francisco, la espiritualidad de Francisco no nos pertenece a los franciscanos. Creo que si nos perteneciera ya la hubiéramos agotado. Con tantas contradicciones, con tantas infidelidades, chao, estaríamos fritos. El pobre Francisco ya sería solo una ilusión y un recuerdo del pasado. Creo que precisamente lo que hace que el espíritu de Francisco sea todavía sea una novedad que sorprende. Yo creo que soy franciscano porque cotidianamente yo siento, bueno, y también creo que soy sacerdote y sostengo mi vocación sacerdotal y creer precisamente por lo mismo, que es porque me siento sorprendido todos los días. Porque todos los días en mi encuentro con Jesús, mi encuentro con Francisco, mediado profundamente por los hermanos, y en eso creo que es una clave, para mí es una clave, tanto para leer Fratelli Tutti como para encarar mi vida cotidiana. Yo creo profundamente que la experiencia sorprendente del lenguaje que Dios tiene para mí cotidianamente a través del que creo que sigue siendo actualizado, sigue siendo actual lo del testamento que dije yo casi al principio, la experiencia del leproso, del descartado, la experiencia sacramental, la experiencia del encuentro donde frente a esa experiencia nunca me puedo sentir mejor ni por encima, y la experiencia de que no camino solo. Esas tres, a mí me parece que esas tres claves de la vida fraterna franciscana son claves también para poder leer esta encíclica, y en mi espiritualidad son claves para vivir o mirar la realidad en la que me toca vivir. No sé si te contesto, José, pero es lo que me surge pensar en la pregunta que vos estás haciendo. A ver, no sé si se me escucha. Sí, muy bien, Jorge. Sí, disculpe, pasa que no manejo bien esto. No, mi pregunta pasa por, en tu opinión, hermano, si me gustaría saber cuál es la mayor resistencia para poder lograr un aprendizaje a partir de la derrota o de perder. Porque, como yo agregaba, es la experiencia de la derrota la hemos tenido todos y casi siempre la hemos rechazado. Eso es todo. Creo que nos han criado, estamos todos cortados por la misma tijera, donde el triunfo es el triunfo, el triunfalismo es la moneda cotidiana. Creo que el Evangelio en eso es contracorriente, ¿no? Creo que el mismo Francisco es contracorriente. El saber perder desde ese lugar precisamente es renunciar al triunfalismo. Creo que lo que impide o el enemigo mayor de aprender a perder, como dice Gabriela Mistral, Gabriela Mistral dice lo que yo decía más bellamente, Gabriela Mistral, es esto que yo decía, que Francisco se despojaba o no quería nada porque lo quería todo, ¿no? O sea, es lograr entender la dinámica también del Evangelio. El que quiere ganar tiene que perder, el que quiera ser el primero tiene que ser el último, ¿no? El ubicarte, la ubicación, el poder ubicarte, no sé, a mí me parece siempre en el Evangelio el texto de los invitados al banquete, ocupás siempre el último lugar, porque si ocupás el primero y ese no era el lugar reservado para vos, van a venir y te van a ubicar. Y el desubicarte desde ese lugar te expone
a una humillación que no está buena tampoco, ¿no? Entonces a mí me parece que la mayor dificultad para poder entrar en esa, pero es una opinión mía, cada uno, incluso otro puede contestarla también, a mí me parece que esta dinámica del Evangelio, esta dinámica de Francisco, esta dinámica del despojo, tiene que ver con eso, porque encuentro que no es desde la posesión, el poseer, el tener lo que es mío, 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 es lo que da profundamente la alegría y la felicidad, ¿no? La alegría profunda que no se me puede quitar, que no se me puede arrebatar, que no hay mal que acontezca en mi vida, que me pueda arrebatar esa profunda alegría que brota del despojo y por haberlo recibido todo, porque gratuitamente lo he recibido, el que hace consciente esa gratuidad cotidiana, como la hizo Francisco de Asís, es el que puede cantar esta fraternidad universal y es el que puede descubrir al otro no como tu enemigo, sino como tu hermano, ¿no? Y hacer el Evangelio, como él dice, la vida y forma y vida del rey, la regla y vida de los hermanos menores es vivir el Santo Evangelio y hacer su santa voluntad. Y no hay otra. Pero para eso necesito meterme en una morsa que me va apretando y en un molde que me va apretando de tal manera que me reconfigura, me configura de otra manera, porque es contracultura, es contra naturaleza, ¿no? El poder vivir y mirar con ojos que el otro no es mi enemigo, sino que es mi hermano, ¿no? Y al que tengo que amar. Gracias, Claudio, por tus claves para aprender a leer o al menos sondear ya esta lectura de la Fratelli Tutti. ¿Qué más nos podrías decir de ese encuentro con el famoso musulmán, el califa, que vos decías que por ahí te olvidas el nombre? ¿Por qué es importante eso en la vida de Francisco? Malik el-Kamili. Malik el-Kamili. Tenés que anotarlo. ¿Por qué es un evento así trascendente para la vida también de los franciscanos, ¿no? ¿Qué más nos podrías decir? Sí, mirá, las biografías cuentan bastante poco, pero es importante para la espiritualidad o para la vida franciscana porque Francisco, desde el principio, bueno, de hecho los franciscanos estamos en Tierra Santa hace 800 años y nunca nos fuimos, ni derrotados los cruzados y con toda la... se fueron los frailes, nunca estuvieron asimilados al enemigo, ¿no? Los frailes que vivieron y viven ahí mandados por Francisco. Digamos, la custodia de Tierra Santa tiene 800 años. Los primeros hermanos los manda Francisco ahí. Y Francisco tenía como parte de su deseo, entre otras cosas, era ser martirizado, el dar la vida, ¿no? Por el anuncio de esta buena noticia. Y una de sus motivaciones para ir al encuentro del sultán es precisamente el encontrarse con un otro que es diferente, pero a la vez es igual, y que está dispuesto en ese encuentro hasta dar la vida, ¿no? Y bueno, no le salió, porque vuelve con alguien que incluso le quiere dar un montón de regalos, y Francisco se los rechaza, ¿no? Con lo que también eso significaba que podría ser leído como desprecio. Pero le quiere dar un regalo. Regalos, en estos regalos tenía que ver con oro, qué sé yo, con lo valioso, digamos, ¿no? Y Francisco no quiere nada, lo único que se lleva es esta experiencia de encontrarse con otro. Y ha sido alimentado en todos estos siglos y sigue siendo alimentado
en este profundo deseo de diálogo con lo diferente. Podríamos traducirlo al lenguaje de hoy, ¿no? Tierra Santa ha sido profundamente un lugar de encuentro y de diálogo en un lugar donde el equilibrio es tan complicado, ¿no? Entre un diálogo entre los hebreos, entre los judíos, y un diálogo entre los musulmanes o los árabes, ¿no? Y ese equilibrio que han llevado durante tantos siglos, que es parte de la espiritualidad. En algunos siglos con más y con menos, no vamos a decir tampoco somos ángeles, ¿no? Siglo XIX, el siglo XVIII, han sido incluso partes del siglo XX muy complicados estos diálogos, pero siempre en el fondo ha estado muy, pero muy ligado a esta cuestión del diálogo. Los mártires nuestros en China, ¿no? La primera Biblia traducida al chino está muy ligada a los franciscanos, ¿no? No me puedo acordar ahora el nombre, Montecorvino, me parece que de Montecorvino, es uno de los primeros misioneros en China, donde una posibilidad de diálogo y de encuentro profundo. Nosotros tenemos todavía, hubo un tiempo medio complicado, una fraternidad o dos ¿cómo se llama este lugar? Bueno, en un lugar sumamente muy marcado por el budismo. No me sale el nombre ahora. Bueno, ya me voy a acordar. Y en esas fraternidades, las celebraciones de la Eucaristía, por ejemplo, en el momento de la comunión, pasan todos a comulgar. Los cristianos y los budistas. Y el sacerdote le da la comunión a los cristianos y una flor a los budistas, en el mismo acto, en el mismo lugar, como parte de incluirlos en la celebración y también como parte en una diferencia que me conduce hacia un mismo lugar, que me hace diferente, pero que recibo de alguna manera un signo profundo de comunión. Los cristianos, el cuerpo de Jesús; los budistas, este signo de la flor, de la naturaleza, de la delicadeza, ¿no? Y en ese lugar no hay grandes parroquias o grandes posibilidades de pastorales, pero sí los frailes se han dedicado, ahora ha cambiado en estos últimos años, pero fuertemente, ya por el 80, el 90, fuertemente su mayor trabajo fue la de, en el diálogo con lo diferente, atender también, seguir atendiendo a este otro diferente que es el despreciado, el que está al borde, que en ese lugar era fuertemente los enfermos de SIDA, donde por la misma cuestión social eran totalmente dejados de lado. Entonces en la mayoría de las dos casas que había eran lugares de residencia y atención para enfermos de SIDA, ¿no? Siguiendo estas dos dinámicas que yo decía, la del encuentro con el leproso, la del encuentro con la Eucaristía, la del encuentro profundo de los hermanos, ¿no? No se entiende nuestra vida si no es de al menos dos, ¿no? Al menos dos. De hecho, en nuestras constituciones generales de la orden, que es como la lectura actualizada de la regla, dice que en todas nuestras fraternidades al menos tiene que haber 3. A veces por las cuestiones de vocacionales o las cuestiones sociales en las que estamos, a veces no llegamos a ese número, pero lo sufrimos. No llegamos, pero lo sufrimos, ¿no? Muchas gracias. De nada. Prende el micrófono, Pancho, que no se te escucha. Mal sonido, dice.
Sí, hola, buenas noches. No sé si me escuchan, mal internet. Sí. Se escucha, Juan. Lo poco que escuché por el entrecortado se me iba por la luz, internet se cortaba, iba para el Facebook, iba, volvía. Me llama la atención esto de el tema del encuentro, ¿no? Con lo diferente, con lo que aparentemente no comulga con nuestras convicciones o con nuestras creencias o con nuestra manera o con lo que sea. Y cómo Francisco se atreve sin imposiciones a hacer un diálogo de paz, un camino de paz hacia el sultán. Y me parece que es una clave interesante para poder trabajarla en las pastorales, ¿no? De las pastorales parroquiales, educativas, de no ser autorreferenciales, ¿no? Sino de ir hacia el encuentro de lo diferente, de lo que está, digamos, incluso de lo más diferente, de aquello que está en el otro extremo. Me parece que eso es importante para la Iglesia, ¿sí? En su conjunto, en un mundo donde hoy hay una gran diversidad, por ejemplo, en cuanto a la comunicación, una gran diversidad cultural. Vivimos en un mundo globalizado tremendamente y me parece que es algo de lo que tenemos que ir aprendiendo, tanto laicos como consagrados, e ir animándonos, empujándonos a hacer esa salida, ¿no? De ir hacia al encuentro de aquello que necesita construir puentes, ¿no? Sí. Gracias, totalmente. Yo, por decir una cosa más, digo, en esto de renunciar no sé, una de las cosas que a mí me gustaron que dice en la encíclica, en la primera parte, donde lo pone así como en algunos textos, en algunas líneas, que es el sueño, dice Francisco, ¿no? Habla el sueño de una Europa unida, ¿no? Sueño con el sueño de la iglesia en el Amazonas, ¿no? De la Amazonía, sueño con una Latinoamérica unida, sueño, ¿no? Este sueño, ¿no? Cómo la necesidad, cuando uno me parece que entra en diálogo, o cuando uno anuncia el Evangelio, cuando uno muestra el rostro de la iglesia desde estos lugares, cuando uno lo anuncia desde lo que sueño, es algo a construir, no es algo a imponer, no es algo a lo que ya está terminado, me parece, ¿no? Como casi renunciar, y en esto no quiero ofender a nadie, porque a veces muchas espiritualidades están como muy ligadas a esta cuestión de reconstruir o restablecer la cristiandad, ¿no? La cristiandad poderosa, imperial, podríamos decir, ligado más al 314, al edicto de Milán, donde es reconocida la iglesia como la iglesia oficial, que al año 33, al año de la crucifixión, ¿no? Entonces, me parece eso, ¿no? Cuando digo que sueño una iglesia, sueño una comunidad, sueño una fraternidad, sueño a esto, a construir, no a imponer, a hacer, ¿no? Padre Fernando, por favor, no hablemos de nuestras divisiones, por favor. Mirá que Don Bosco fue terciario o quiso serlo, por favor te lo pido. Bueno, buenas noches, mucho gusto, soy el Padre Fernando, acá del Colegio Salesiano en Salta. Así que bueno, me parece lindo también que
que desde mi espiritualidad salesiana como religioso, no voy a hablar de Don Bosco ahora, capaz que cuando me toque el miércoles que me toque a mí, sí voy a hablar de Don Bosco. No lo nombran, pero lo voy a... Tenés que esperar la encíclica de Don Bosco, esperá. Está muy citado Don Bosco, el Papa Juan Pablo II lo citaba muchas veces cuando hablaba de los jóvenes. Ya pasó. Me parece, sobre la conferencia, sobre lo que nos compartiste, Claudio, me parece lindo, muy hermoso y rico que seas vos como franciscano, haces tu caminar, tu entrega de vida dentro de esta espiritualidad, que la vivís como un eje estructurante de toda tu vida y de toda la fe, porque ese es el don de los carismas dentro de la iglesia, ¿no? El vivir nuestra fe con un sello propio de cada uno de los fundadores y fundadoras que nos han invitado a integrar parte de esta familia, algunos como consagrados, muchos, conozco todas las personas que están aquí, pero también como laicos adherimos a veces a distintas espiritualidades y formamos parte incluso de algunas estructuras, pero todos formamos parte de la Iglesia Católica, ¿no? Creo que este paso de enriquecernos, ¿no?, con la diversidad de los carismas y desde tu experiencia es un regalo hermoso que justo tengamos un franciscano que pueda hablarnos de la figura de Francisco y la inspiración que tuvo el Papa en alguna de sus afirmaciones, de sus hechos, de sus dichos, y estuvo muy rico, Claudio, y te agradezco que hayas ampliado la reflexión no únicamente al texto, ¿no?, que es un riesgo vamos a tener todos los que compartimos, porque todas las personas que están aquí pueden leer el texto por sí mismos, hacer una interpretación propia, captarlo, evidentemente, ¿no? Eso no es que los curas sabemos leer mejor que los demás, todos sabemos leer e interpretar esas cosas, pero está re lindo que, todo muy bueno, que puedas ampliarnos, hacernos con otras referencias, incluso a referencias a la cultura, al arte, a la poesía, desde distintas miradas, ¿no? Y yo creo que el gran desafío de esta época es cómo abrir los brazos para la interculturalidad, la interreligiosidad, la comunión al interno de la iglesia. Yo cada vez más creo que lo más duro no es el diálogo interreligioso, sino el diálogo intraeclesial, intracomunitario, en nuestras parroquias, en nuestros grupos juveniles, en nuestras propias comunidades religiosas, en nuestras parroquias, ¿no?, al interno de las diócesis, cómo ser dialogantes y respetuosos. El primer paso, creo, de signo de caridad y de unidad, lo tenemos que dar al interno de la vida de la iglesia, viviendo esta fraternidad universal de una manera cada vez más sencilla y más simple, ¿no? Y tal vez uno de los grandes desafíos de la vida de la iglesia en este tiempo es ese, el don de la comunión y el don de la unidad, y siempre defendiendo la verdad del Evangelio, que es la que nos estructura. Nosotros no hemos hecho una adhesión a ser hermanos del mundo, sino a seguir a Jesús, que nos llama a la vida de la iglesia y a construir una unidad con todos, de nuestra identidad y nuestra verdad, pero el mensaje, el ver cómo se aman al interno de la iglesia debería ser el signo de gran comunión y de gran anuncio, ¿no? Y bueno, me parece que siempre hay que mirar para adelante, al puente de la comunión, y todo lo que podemos construir, más que rasgarnos las vestiduras o quejarnos o amargarnos de las crisis internas y de las rupturas que pueda haber. El Señor no nos ha llamado a un lugar hecho, sino a un lugar que siempre se construye. Y así fue la primera iglesia y somos nosotros también. Así que bueno, gracias inmenso, Claudio, y por el regalo de compartir y abrir el corazón, que siempre es un gran desafío hablar de los propios ideales que uno profesa, porque la distancia entre lo que anunciamos y lo que podemos vivir siempre es mucha. Entonces hay que tener mucho coraje y mucho cariño por lo recibido para anunciarlo, ¿no? Primeramente el Evangelio y luego nuestro cariño. Gracias, Fernando, gracias. Yo tengo, no sé, a mí, cuando yo sentí
yo, no sé, el llamado para mí estuvo muy ligado al tema de la fraternidad. De los que entramos, éramos 10, en realidad entramos 18 y fuimos quedando 10, pasamos al noviciado, que lo hice aquí en Salta, en este convento, hace ya 31 años atrás. Pero 3 éramos los más jóvenes y éramos los que más discutíamos y peleábamos, porque en ese primer momento estructural del que empezás, el postulantado, el primer año, cada uno pone el acento de lo que uno siente, ¿no? Entonces había algunos que ponían el acento en la oración, otros que ponían el acento en la pobreza. Y para mí siempre fue profundamente el llamado el acento en la vida fraterna, ¿no? De hecho, yo siento que soy fraile porque vivimos en vida fraterna. Si mañana me dijeran que se anula la vida fraterna, yo no sé, tal vez tendría que pensar en otra expresión vocacional, porque creo que estructuralmente Jesús me llama a vivir la vida desde este lugar. Y también me llama de alguna manera a vivir este carisma fraterno, no solamente al interno de mi orden, de mi provincia, de mi casa, sino que me lo llama también a vivir desde este otro regalo que siento que Dios me ha dado, que es el de la vocación sacerdotal. Mi primera vocación es la de ser hermano, como franciscano, soy hermano. Como anexo, como un color diferente en este ser hermano, es mi vocación presbiteral. Y en esa vocación yo siento profundamente el deseo de construir fraternidad sacerdotal, y de hecho en las comunidades donde más tiempo he estado, por ejemplo en Avellaneda Lanús, en una casa que tenemos ahí en el Riachuelo, se llama Villa Diamante, y en otro lugar donde estuve mucho tiempo, que fue en San Juan, los vínculos profundos de construcción de fraternidad sacerdotal, para mí es una ganancia que yo he tenido también con muchos de los hermanos salesianos, por eso me animo a hacerle bromas a Fernando, profundamente sentir el don profundo de la fraternidad, que hace que el diálogo y que el encuentro tenga otra manera, que la formalidad desaparezca, que lo solemne desaparezca y que quede el lugar de la apertura del corazón, donde yo puedo abrir el corazón porque me siento escuchado y donde el otro también lo puede hacer porque se siente escuchado, ¿no? Como un ida y vuelta, ¿no? Y eso yo lo siento como un llamado extra a mi vocación. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Claudio, gracias a todos los que están. Creo que este espacio nos va dando esa posibilidad, ¿no?, de ir compartiendo estos vínculos, esta fraternidad que hemos arrancado ya con lo anterior, que hemos estudiado juntos, y ahora esto se abre también a compartir la encíclica como una excusa para encontrarnos, animarnos, vernos a través de estos medios y acompañarnos. Así que les agradecemos a todos, a todas los que están también presentes, los invitamos a seguirse sumando. La próxima semana nos acompañará Mariano Rojas, nos motivará también a seguir con la encíclica de a poco. Y también, bueno, los esperamos a todos. Sepan que en los Facebook de algunas comunidades se transmiten, si por ahí alguno les pregunta. Nuevamente reiteramos a Claudio el agradecimiento por haber sido el primero que comenzó este camino de motivación a que nos juntemos, nos animemos a leer. Así que a todos muchas gracias, que tengan unas buenas noches y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Perdón, un segundito, si me permiten, me permiten un chivo, como dicen. Ahora me lo recordó Fernando ahí mirándolo recién. Nosotros los frailes hemos, como cierre de este mes de octubre, le llamamos el Octubre Franciscano, organizado desde aquí, desde Salta. El viernes 30 vamos a cerrar este mes dedicado a Francisco con un concierto de campanas, ¿no? El maestro Jorge Lés, de aquí
de Salta ha compuesto una obra para las campanas de nuestro campanil. Entonces pretendimos hacer una celebración en torno a ese concierto con todo un texto y con la bendición de San Francisco, y finalizamos con el concierto de campanas. Así que están todos invitados, los que están cerca del centro, a escucharlo en directo, pero además de escuchar van a tener el coro en el que participa Fernando, con el canto de la bendición de San Francisco, más un texto anterior que vamos a leer. Así que a través de los medios, a través de las redes sociales, del canal de YouTube del convento, del canal de YouTube de Franciscanos Argentina, por Instagram y demás, están todos llamados a acompañarnos, invitados a acompañarnos. Gracias, Claudio, gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Qué día? Chao, chao. ¿Cómo? ¿Qué día es el concierto?